Este vídeo es una respuesta a dos vídeos que ha hecho Byte Byte sobre PETA y las críticas que ha hecho a la industria de los videojuegos. En estos dos vídeos Byte Byte critica a PETA por su presunta hipocresía con respecto al trato que merecen los animales. Por un lado, PETA está criticando que los videojuegos normalizan la violencia injustificada hacia los animales y por otro, PETA está matando a la mayor parte de animales que acoge para dar en adopción. Cabe preguntarse, ¿es justa la crítica que hace Byte Byte a PETA? ¿Es una crítica válida? Veámoslo. En los dos vídeos se comentan las tres mismas ideas. La primera, las campañas de PETA que critican la violencia injustificada hacia los animales que producen los videojuegos. Dos, las presuntamente altas tasas de sacrificio de animales y las bajas tasas de adopción que PETA tiene en sus refugios. En conclusión, tres, la presunta hipocresía de PETA, por un lado, al criticar a los videojuegos por normalizar la violencia hacia los animales y, por otro lado, el estar matando animales que podrían ser adoptados. Vayamos punto por punto. En primer lugar, los videojuegos permiten al jugador en muchas ocasiones ejercer la violencia injustificada hacia animales. Con independencia de si esto es bueno o no, de hecho esto es lo que sucede en los videojuegos. Dos, al permitir este tipo de decisiones, los videojuegos contribuyen significativamente a normalizar la violencia injustificada hacia los animales. Esto es una cuestión empírica que tiene al menos dos patas. La primera es si es cierto que los videojuegos contribuyen a incrementar los niveles de violencia entre sus consumidores. Por lo que tengo entendido, esto es algo que ha quedado bastante falsado con el paso de los años. La segunda es si los videojuegos contribuyen a reforzar patrones culturales de comportamiento entre sus consumidores. Esto puede ser así o puede ser que no. No tengo datos que confirmen o desmientan esta posibilidad. Es posible que en este punto Byte Byte tenga algo de razón cuando dice que PETA tendría una mejor estrategia si intentase asesorar a los desarrolladores de videojuegos con maneras más compasivas o respetuosas para con los animales en lugar de criticar sistemáticamente cualquier producto que haga uso de los animales. También es cierto que no sabemos si PETA ha considerado esta posibilidad y la ha desestimado porque considera que nadie la va a escuchar dado lo radical de sus propuestas. Lo que sí es cierto es que hay algo objetable en el hecho de que los videojuegos permitan unas elecciones y no otras. Por ejemplo, Byte Byte pone el caso del Assassin's Creed Black Flag y la caza de ballenas. Sobre esto PETA también se ha quejado. El argumento para decir que la queja de PETA es estúpida en este caso es que Assassin's Creed es en parte un videojuego histórico y como tal permite las elecciones que en ese momento histórico existían. Lamentablemente esto solo es parcialmente cierto. En el año 1715, que es más o menos cuando este videojuego transcurre, hay muchas cosas que podríamos hacer que el videojuego no nos permite. Por ejemplo, podríamos comprar esclavos y utilizarlos como instrumentos sexuales o simplemente torturarlos como quisiéramos. Nadie vería con buenos ojos el hecho de que pudiéramos comprar esclavos y tratarlos de estas formas, pero sí vemos como algo épico y algo a tolerar el hecho de que se permita cazar ballenas. Un tercer punto importante es que PETA en ningún momento entra a valorar aspectos que también serían criticables en los videojuegos. Por ejemplo, videojuegos como Call of Duty también hacen un uso muchas veces indebido e injustificado de la violencia. El hecho de que PETA no se posicione al respecto de estas cuestiones no quiere decir que no estén mal o que no sean criticables o que a las personas que integran PETA no le importe. Lo único que significa es que su objetivo es dirigirse hacia las violencias que se producen hacia los animales y por eso es de lo que se queja. El cuarto punto es que al realizar esta crítica, PETA tiene al menos una de las siguientes metas. Primera, que la libertad de expresión y la libertad de creación artística fuera regulada por el Estado. Es decir, que los desarrolladores solo pudieran crear contenido basándose en ciertos parámetros, por ejemplo, que no pudieran crear nada que tuviera que ver con violar los derechos de los animales. No parece que sea este el objetivo que tiene PETA en mente, sobre todo teniendo en cuenta que es una organización fundamentalmente que opera en Estados Unidos y en Estados Unidos en general la libertad de expresión está fuertemente protegida. Básicamente se puede decir casi cualquier cosa. Este objetivo tendría más sentido en contextos jurídicos occidentales como el de España, donde tiene lugar en el Código Penal, por ejemplo, el delito de odio como una restricción o una limitación a la libertad de expresión. De hecho, hay un debate muy interesante sobre si el delito
delito de odio podría ser aplicable a las personas que intentan defender a los animales criticando a aquellos que los maltratan, o si directamente el delito de odio debería englobar a aquellos que hablan mal de los animales. Os dejo en la descripción un par de artículos en este sentido. El segundo objetivo que podría tener PETA y que parece más realista es promover la sensibilización hacia los derechos de los animales. Así, y como bien dice Byte, y yo estoy de acuerdo en esto, PETA conseguiría más visualizaciones y más donantes para su causa. Este es un objetivo legítimo, incluso aunque nos pueda parecer que PETA a veces exagera con algunas de sus críticas. La segunda cuestión importante tiene que ver con las altas tasas de sacrificios en refugios de PETA y las bajas tasas de adopción. De nuevo, hay varios elementos a considerar aquí. El primero es que en muchos casos estas críticas provienen de sectores que son contrarios a la regulación de los derechos de los animales. Os dejo un par de enlaces en la descripción donde PETA explica que PETA Kills Animals, que es la principal web que critica a PETA con lo que dice Byte, está fundada por el creador de Kentucky Fried Chicken y apoyada por la industria ganadera. En general, cuando hablamos de grandes organizaciones, tenemos que ser un poco escépticos. A veces el hipócrita es precisamente el que acusa. El segundo punto a considerar aquí es que estas críticas son utilizadas por asociaciones que tampoco nada tienen que ver con los derechos de los animales. Por ejemplo, la American Kennel Club, que es la principal asociación de cría de perros, es decir, una asociación que entre otras cosas decide qué cuenta como perro de pedigrí, critica a PETA por no cuidar a los animales que se supone que tiene a su cargo. Digo que estas organizaciones no tienen en cuenta los derechos de los animales porque son las principales responsables de que existan perros con pedigrí, que en todos los casos siempre tienen problemas de salud. De nuevo, el que acusa muchas veces es el hipócrita. Dicho esto, el tercer punto es que puede haber algo de verdad en la crítica de Byte en lo que PETA hace mal, pero no es seguramente tan grave como él piensa. En general, existen desacuerdos razonables sobre cuál es la opción ética de gestión de un refugio. PETA tiene una política de open admission, es decir, que nunca cierra las puertas a ningún animal que llega a sus refugios. Algunas críticas a PETA se hacen porque se considera que la mejor política de gestión del refugio es la del no kill, es decir, la de no matar a ningún animal que entra al refugio, a menos que se pueda justificar por razones médicas. Por cierto, que el concepto de eutanasia normalmente se utiliza mal. Eutanasia significa buena muerte. Siempre se aplica por el bien del individuo en cuestión. Cuando un perro o un gato se mata porque no queda sitio en el refugio, o porque no se puede encontrar a ninguna persona que lo cuide, o porque su tratamiento médico, aunque no empeora mucho su calidad de vida, es muy caro, entonces no se trata de una eutanasia técnicamente hablando. Byte, por ejemplo, cita un libro llamado Why PETA Kills de Nathan Winograd, que defiende esta política de gestión de refugios. Según esta política de adopción, tenemos que tener criterios más laxos para dar en adopción a los perros, y no, como PETA considera, tener criterios muy estrictos de responsabilidad de los dueños. Parte de la crítica de Winograd es que PETA no confía en la gente para dar en adopción a los perros. Aunque es cierto que cuando uno ve las imágenes que PETA tiene subidas en su web sobre las condiciones en las que se encuentran a muchos perros y gatos producidas por personas, en muchos casos sus dueños, uno desconfía un poco más del ser humano. El problema de las políticas del no-kill es que a lo mejor el refugio se satura y llega a un punto en el que tienes que cerrar las puertas a que nuevos animales entren. Los refugios de PETA, por otra parte, son, como he dicho, open admission, es decir, no cierran las puertas a nadie. Pero esto significa que si siempre están entrando constantemente animales, y no olvidemos, estamos hablando de recursos limitados, recursos finitos, es decir, que no tengo recursos veterinarios para todos, que no tengo espacio para todos, que no tengo comida para todos, entonces tengo que liberar espacio de alguna forma. Y aquí es donde la labor dura de PETA entra en juego. Es la que tiene que mancharse las manos matando a estos animales que han llegado a esta situación producto de una irresponsabilidad humana. Por último, en quinto lugar, el punto que habría que señalar es que Byte parece presuponer que la existencia de mascotas está éticamente justificada. En otro vídeo analizaré las razones que a mi juicio existen para pensar que Byte se equivoca. En ese vídeo explicaré que aunque pueda ser defendible que las mascotas no deberían existir, esto en ningún caso implica que debamos matar a las mascotas que ahora mismo existen. Algo que PETA, por otra parte, también acepta. Como veíamos antes, el tercer punto era una consecuencia lógica de los dos primeros. PETA estaba siendo hipócrita porque criticaba la normalización de la violencia en los videojuegos, pero por otra parte estaba matando animales que podían haber sido adoptados. Vemos, por tanto, que PETA no está siendo hipócrita. Dado que vivimos en un mundo de recursos finitos, PETA está haciendo lo mejor que puede, lo cual no quiere decir que no pueda cometer errores.
No olvidemos que PETA es responsable no solo del cuidado de muchos animales de compañía abandonados, sino que además está en campañas para luchar contra otros tipos de explotación animal. La dificultad es que en este caso PETA tiene que mancharse las manos para corregir algo que no es culpa suya, a diferencia de otros contextos donde lo que hace es manifestarse y quejarse para que la administración se responsabilice y deje de violar los derechos de los animales. Tanto a PETA como al resto de organizaciones a nivel mundial que se ocupan del cuidado de los animales abandonados y de darlos en adopción o de cuidarlos en el refugio si nadie más los quiere, no se les reconoce la labor que en realidad tienen. No olvidemos que todos estos animales llegan allí fruto de la negligencia humana y de la desatención por parte de las instituciones que existen. Entre otras instituciones que normalizan este trato, también están los videojuegos, nos guste o no. Es cierto que aunque los videojuegos dejaran de representar la violencia que se hace hacia los animales, esta violencia no desaparecería. Pero esto no quiere decir que no sea objetable que se represente de manera desproporcionada la violencia hacia los animales y que no se representen otras violencias que por alguna razón nos parecen peor. En muchas ocasiones puede que las críticas de PETA nos parezcan ridículas, pero no olvidemos que PETA en realidad es un mensajero y haríamos muy mal en simplemente mirar el dedo. Lo que tenemos que mirar en realidad es lo que señala a unas instituciones que no se hacen cargo de respetar los derechos de los animales. Por ejemplo, no existen leyes que regulen adecuadamente el control de cría de perros y de gatos, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Por tanto, PETA lo que está señalando es un fallo institucional, en muchas ocasiones producido por quienes producen las leyes y también agravado por los lobbies que no quieren que cambien.